Muy bien, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie. Parecemos Netflix ya, estamos de serie en serie. Y este va a tener lugar en el libro. Es uno de los únicos, bueno, en realidad hay dos libros en toda la escritura que llevan nombres de mujeres. ¿Quién sabe cuáles son? Hay dos: Ruth y Esther. Y este es el octavo libro que viene después del Pentateuco, que es el libro de Ruth. Así que quiero animarlos a que puedan ir en sus Biblias hasta el primer capítulo, ahí en el libro de Ruth. Vamos a tener aquí el comienzo de la serie, de algunas enseñanzas que el Señor va a ir trayendo para nosotros. Y básicamente lo que veremos en el libro de Ruth es, bueno, un Dios soberano en todas las cosas, ¿no? Generalmente nosotros tenemos la tendencia a pensar que Dios gobierna, que Dios gobierna sobre las cosas más grandes de la tierra, y a veces lo aplicamos, o a veces esa deducción es consecuencia de lo que leemos en Daniel, donde él dice: él saca reyes y pone reyes, él gobierna, está sentado sobre su trono en los cielos y reina. Y a veces nos quedamos con la idea de que solamente Dios tiene el control de todas las cosas que el hombre no puede controlar, ¿no? De todas las cosas que escapan al dominio de Dios, al dominio del hombre, porque son más grandes que él, porque no tiene el hombre la capacidad o la autoridad para hacerlo. Pero en el libro de Ruth veremos que Dios gobierna sobre todo. Y cuando hablamos de todo, queremos decir absolutamente todo. Sobre los reyes, sobre los reinos, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el grano, sobre el sol, sobre la luna, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el sentimiento. Bueno, es maravilloso, y eso fue una de las cosas que me animó a poder inclinarme por este libro, porque es muy precioso, es muy práctico, es muy claro, el poder ver cómo Dios está ahí presente, cómo Dios de una manera maravillosa nos permite verle con tanta claridad, y esa claridad no solamente nos aporta un mayor conocimiento de Dios, sino que básicamente nos ayuda a descansar en Él, a confiar en Él, a confiar en ese Dios que tiene un control soberano sobre todas las cosas. Y a lo largo de la carta es todo lo que veremos, ¿no? A Dios teniendo participación en todos los eventos de la vida humana, de los reinos, de los países, de las naciones. Y eso es maravilloso, porque ese es nuestro Dios todavía, ¿no? Lo que decía el salmista en el Salmo 119, tu palabra es eterna y tu palabra está en los cielos, y tu palabra se cumplirá siempre en todas las edades y en todas las generaciones. Y eso es un poco, hermanos, lo que veremos en este hermoso libro de Ruth. Quiero invitarlos entonces al capítulo primero del libro, versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Quiero hacer una aclaración, y generalmente cuando nosotros vamos al pasaje y leemos y hacemos una división natural, quizá la división natural aquí sería hasta el versículo 5, ¿no? Del 1 al 5, y luego el 6 inicia otro tema, que es donde Noemí, ya después de todo el desastre en la familia que ha vivido, vuelve a su nación de donde se fue. Pero era necesario poder abordar el versículo 6, porque me parecía oportuno centrarnos en el mensaje del versículo 6. Por eso quiero aclarar que ese es el motivo y la razón por lo cual lo incluimos. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos.
Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque allá había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Hermanos, oremos una vez más y continuamos con la enseñanza. Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo en que nos permites disponer nuestro corazón y nuestra mente frente a tu palabra, y queremos, Señor, que tú, conforme a tu promesa de edificar nuestra fe y edificar tu iglesia, nos hables, nos enseñes, nos permitas ver a través de este pasaje en las Escrituras, Señor, tu soberanía, tu gobierno, tu poder, tu control, y sobre todas las cosas, llévanos y abre nuestros ojos para ver a Cristo en toda esta historia que vamos a considerar en un momento más. Padre, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí a poder, Señor, gozarnos, sorprendernos, desafiarnos, Señor, por medio de la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, aquí hacemos un repaso general de la historia y podemos encontrar 6 personajes, algunos de repartos y pasajeros, otros no tanto, como en el caso de Noemí y de Ruth. Pero vemos ahí una familia tipo, ¿no? Una familia donde hay un matrimonio, un esposo, una esposa y sus 2 hijos, y una situación no muy distinta a situaciones que han vivido muchas familias y muchos países en distintas ocasiones. Dice el versículo 1 que aconteció en el tiempo en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Bueno, la Biblia no es ajena a esto, y vemos en ocasiones cómo Dios había permitido en su soberanía que muchas otras naciones atravesaran por una situación distinta. Si nosotros hacemos rápidamente y traemos a nuestra memoria la historia de José en Egipto, la razón por la que él se reencuentra con su familia, dice la palabra de Dios, fue a causa de que se había levantado una gran hambre o una gran hambruna a nivel mundial, ¿no? Entonces los países comenzaron a averiguar dónde había alimento y se enteraron de que era en Egipto, y ahí los hermanos que habían vendido a José vienen y tienen un encuentro con él. De manera que esta situación no es algo muy especial, es algo que sucede, que sucedió y que sucederá en la historia del hombre. Pero quisiera que juntos pudiéramos meditar brevemente cuál es el propósito de este libro, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a considerar el libro de Ruth como algo necesario para nuestra fe y para nuestra vida como iglesia? Bueno, puntualmente el propósito del libro de Ruth es mostrarnos cómo Dios ha dirigido providencialmente toda la historia de Elimelech, de Malón, de Quelión, de Noemí, de Ruth, de Booz, que es otro de los personajes que más adelante aparecerá en escena. No son personajes circunstanciales en una situación ordinaria, en un pueblo ordinario, en una época muy atrás en el tiempo. Todo esto, hermanos, tenemos que verlo como algo que Dios fue poniendo como un maestro de ajedrez, su pieza, según él quería mover y según él quería llevar adelante una jugada para que se cumpliera su voluntad y su propósito. En el libro de Ruth nos vamos a encontrar con ese Dios de manera preciosa, moviendo las piezas para llevar adelante su plan, y al final del libro entender que estos movimientos no eran arbitrarios ni una cuestión de gustos personales, era que al fin de cuentas lo que él estaba buscando era llevar adelante su plan redentor. Uno de los
títulos con los que se conoce el libro de Ruth, es como el pariente redentor. De eso se trata un poco la historia y la veremos más adelante, pero veremos de qué manera Ruth, la nuera, ahora viuda, con su suegra viuda, tiene la posibilidad de ser redimida por el pariente de su esposo. Y eso implicaba recibir todos los beneficios, el cuidado y los bienes de ese hombre, que de hecho era un hombre muy adinerado, y ese era el pariente que él tenía la opción de redimir, de tomarla como esposa o de rechazarla. Una figura total y completa de Cristo, una analogía del Evangelio. Pero la realidad es que el libro de Ruth va a llevarnos a considerar cómo Dios gobierna de manera providencial sobre todas las circunstancias, en todos los tiempos, para que al final del libro poder levantar un descendiente de David como el redentor de su pueblo. El libro de Ruth nos recuerda que el Señor está en completa acción, en total control en los peores momentos de nuestra vida. Eso es maravilloso. Y hoy, en este tiempo, ahora sentados, muy cómodos con el aire, sabiendo que luego vamos a salir de nuestra casa y vamos a ir a descansar y que vamos a tener un tiempo para compartir alimento y todo eso, es muy agradable el mensaje. Es muy ameno, muy, ay, qué lindo, sí, hermoso. Pero la verdad, hermanos, es que este mensaje tiene que traer su confirmación en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en la adversidad de nuestra vida. Porque eso es lo que vamos a ver en la vida de Ruth, de Noemí y de todos los personajes que mencionábamos. Ellos tenían una vida agradable, pero cuando la crisis, la situación apremiante llegó a su vida, su fe, su confianza en Dios, se desbarató, todo quedó de pies a cabeza. Y esa es la intención por la cual Dios nos deja el libro de Ruth, la historia de Noemí y de su familia, para aprender de los antiguos y para poder aplicar a nuestra vida y a nuestra fe, consiguiendo una fe sólida, una fe genuina, una fe que está arraigada en Dios. El libro de Ruth nos revela la mano oculta de Dios en las experiencias amargas de nuestra vida. Eso es difícil de digerir, pero es lo que necesitamos creer, no por tener una creencia, sino porque es lo que nos va a sostener en nuestra fe. Un poco lo que mencionaba Ale acerca de Salmo 119, el versículo 81 era, si no me equivoco, 83, cuando él dice: estoy como el odre al humo, estoy a punto de quebrarme, estoy a punto de partirme. Y a veces la vida nos va a poner en ese lugar. Y si nuestra confianza no está en Dios, si nosotros no confiamos verdaderamente de que Dios es el sustentador de nuestra vida, de que Él es el que gobierna sobre todos los asuntos difíciles o agradables de nuestra vida, que cuando nosotros perdemos de vista que la mano bondadosa de Dios está aún permitiendo y trayendo situaciones muy difíciles para nuestra vida, perderemos el rumbo y dejaremos de confiar en Dios. El libro de Ruth nos recuerda cómo un Dios soberano obra para el bien de su pueblo, para el bien de su propósito, llevando adelante su voluntad en todo momento, en toda situación, en todos los tiempos, en todas las edades. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Bueno, lo mismo, hoy lo creemos, ahora decimos sí, amén, gloria a Dios, es así. Pero cuando mañana te levantes y alguien de tu familia tuvo un accidente mortal, fatal, o está ahí en un estado crítico, debo seguir creyendo esto. Dios es soberano, lo creo. Cuando pierdas tu casa, como orábamos el jueves pasado por uno de los hermanos en Villa del Parque que por un accidente se prendió fuego su casa y están sin casa. Y es en ese momento donde mi fe va a ser cuestionada, no por afuera, sino por nosotros mismos. No es que alguien va a decir, ahora que se quemó, como le decían al salmista, ¿dónde está tu Dios ahora? No, nosotros mismos vamos a preguntarnos, ¿y dónde está Dios? ¿Acaso Él no pudo cuidarnos de la enfermedad, del accidente, del incendio? ¿Acaso Dios no puede proveerme para esta necesidad?
La mayor necesidad de asimilar las verdades del libro de Ruth es para nuestro corazón y para nuestra fe. Lo que el libro de Ruth nos va a mostrar es que Dios está obrando en nuestras vidas de tal manera que nosotros deberíamos aprender que aún en los peores momentos son una gracia de Dios en nosotros. Los peores momentos en mi vida, los momentos más duros, más críticos, más crueles, son una gracia de Dios para mí. Dios lo permitió. Dios tiene un propósito tierno, amoroso y santificador para mi alma. Él gobierna nuestras vidas. Dios obra en la preparación del camino hacia Cristo. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Ruth. De qué manera Dios fue permitiendo que familias nacieran, se concibieran, para que Cristo naciera como parte de la descendencia de esta familia. Pero así como Dios está permitiendo y llevando adelante su plan para que Cristo, o para que a través de esta familia descendiera Cristo, de la misma manera, nosotros tenemos que ver que cada problema, que cada conflicto tiene la misma intención. No que Cristo naciera de nosotros, sino que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que veremos en el libro de Ruth. Alguien decía, pensando en esto, dice: no existe un lugar más seguro en todo el universo para vivir que bajo las alas de un Dios soberano, omnisciente y amoroso. Yo quiero decirles, hermanos, que seguramente esto era la creencia de Elimelech, de Noemí y de sus hijos. Ellos creían esto, eran parte del pueblo de Israel. Ellos estaban muy familiarizados con la verdad, con la ley, con alabar a Dios, con confiar en Dios. Seguramente por mucho tiempo las historias de cómo Dios los había librado de Egipto era algo que ellos escuchaban y en lo cual se gozaban, y aún más en lo cual ellos depositaban su confianza. Pero llegó un momento en sus vidas, como leíamos en el versículo 1, en que toda su fe se desbarató. Perdieron el rumbo, no sabían ya más qué hacer. Y el versículo 1 entonces nos dice ahora que en los tiempos, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Todo lo que vamos a leer de aquí en adelante en estos versículos son muy importantes. El autor tiene la intención de darnos un montón de detalles para contextualizar lo que él está diciendo. Bueno, el tiempo de los jueces era ese tiempo en la cual era 400 años después de la entrada a la tierra prometida. Él se está refiriendo en ese periodo. Era entre la entrada a la tierra prometida y hasta el tiempo en que Dios le concibió el primer rey, que era Saúl. Entonces, en esos tiempos, Dios gobernó a su pueblo a través de jueces, ¿no? Los jueces eran, algunos los llaman caudillos, eran hombres que Dios elegía, hombres comunes, hombres ordinarios, que Él los dotaba con poder y que venían para liberar al pueblo, ¿no? Y la tendencia que vemos, la tendencia cíclica que vemos en el pueblo es que Dios libraba al pueblo de un poderoso enemigo, les daba paz, les daba el control de la nación y ellos volvían a corromperse. Volvían después de 40 años, 80 años en algunos casos, se volvían a apartar a los ídolos, se enredaban en su pecado, se volvían a su maldad y se olvidaban a Dios. Entonces Dios traía un enemigo que los oprimía, que los castigaba. Era una manera de la disciplina de Dios para la nación. Y luego que ellos estaban oprimidos, luego que ellos estaban sometidos, se acordaban de Dios y Dios le enviaba a otro libertador. Bueno, cuando el versículo 1 nos dice que ellos estaban en los tiempos en que gobernaban los jueces, se está refiriendo a ese periodo. Un periodo crítico, un periodo bastante particular para la nación. Dice Jueces 21-25, en estos días no habría rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Bueno, esa era la situación nacional del pueblo. Cada uno hacía
lo que le parecía, según su corazón, según su criterio, según su deseo, según el anhelo de su carne. No había una obediencia a Dios, no había un lineamiento con los mandamientos de Dios. Bueno, estos eran los tiempos en que ellos estaban viviendo. Dice la segunda parte del versículo 1 que luego de afirmarnos el tiempo histórico en el que están viviendo, el tiempo de los jueces, dice, hubo hambre en la tierra. Bueno, lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Una situación sí extendida en el tiempo, pero que ellos estaban acostumbrados, ¿no? De alguna manera era algo que históricamente ellos habían vivido, que otras naciones habían vivido, pero que también era muchas veces parte del juicio de Dios a una nación. Siempre, de alguna u otra manera, cuando el pueblo comenzaba a alejarse de Dios, Dios disciplinaba a la nación de dos maneras, o trayendo un ejército enemigo invasor, o trayendo hambres o otras situaciones similares. Y eran afectados grandemente. Y dice Levítico 26, versículo 3, si andan en mis estatutos, si guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por la tierra. Pero había una condición, que anden en mis mandamientos. Después el pasaje lo dice que a causa de que ellos se desviaron y dejaron los mandamientos de Dios, toda esta promesa de Dios, Él dejó de cumplirla, no por infidelidad de Dios, sino porque era parte de la disciplina de Dios para el pueblo. Entonces acá hay un debate entre los comentaristas si esto es lo que está pasando puntualmente en el país. A la luz de lo que dice el versículo 1, el tiempo de los jueces era un tiempo de una situación espiritual bastante pobre. Había un pueblo que estaba bastante alejado de la verdad de Dios, pero no nos afirma el versículo o el pasaje que es a causa de esto que Dios trajo el hambre. Lo único que nos dice es que hubo hambre en la tierra. Y esa hambre afectó a un montón de familias, y entre esas familias que afectó encontramos aquí a Elimelec, un hombre muy interesante. El significado del nombre significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Y veremos, hermanos, de qué manera este Elimelec se parece tanto a nosotros. Es tan similar a nosotros. Si alguien decía, el libro de Ruth es un libro muy contemporáneo, es un libro muy actual, porque vemos en muchos de sus personajes una conducta muy propia de nuestros tiempos. Vemos en la nación y aún en la vida espiritual de esa nación conductas que tienen mucho que ver con nosotros. Y acá tenemos a Elimelec, que está siendo afectado por la situación espiritual de la nación, pero también está siendo afectado por la situación económica de la nación. Había hambre, y esto indica no es que no tenían una comida particular que comer, sino que no había qué comer. La pobreza era tanto que no había comida, no había alimento, no había trabajo. Había un montón de situación apremiante en lo económico para la nación. Esta es una situación de profunda crisis, tanto espiritual como material. Elimelec entonces se ve forzado, movido por la situación nacional, a tomar una decisión. Y el versículo 2 nos dice, una vez más, ¿no? Versículo 1, en la segunda parte dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bueno, nos presenta la situación socioeconómica de la nación, hay mucha pobreza, hay mucha hambre. Nos presenta el pasaje la situación espiritual, cada uno hacía lo que bien le parecía, no vivían alineados con Dios, y toda esta situación va empujando a Elimelec a tomar una decisión. Por eso el pasaje nos pone toda la atención y nos dice, hay un varón en Belén de Judá que se fue a morar
a los campos de Moab. No sabemos puntualmente qué lo motivó a elegir Moab. Si nosotros recordamos bien, Moab no era un lugar muy apropiado para un hijo de Dios o para un judío puntualmente. Los moabitas eran ese pueblo que quisieron sobornar al profeta de Dios, a Balaam, para que profetizara o los engañara con una profecía al pueblo de Dios. Los moabitas era el pueblo que acosó a Dios durante el tiempo de los jueces, y encontramos ahí en Jueces el capítulo 6 a Gedeón escondiendo el grano porque los moabitas venían y los saqueaban, y él tuvo que pelear luego contra ellos y Dios le dio la victoria. También los moabitas era el pueblo que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto les pide pasar y no los dejan pasar y no les quieren dar agua y les hacen hacer un poco más extenso el camino. Entonces el pueblo de Moab era un pueblo enemigo, era un pueblo que aborrecía al judío. Por eso nos lleva a meditar qué fue lo que impulsó a Moab a querer ir a este lugar. No era un lugar muy agradable, eran personas hostiles puntualmente hacia los judíos por su nación y por este conflicto. Los campos de Moab eran quizás unas tierras muy prometedoras, repletas de esperanza y de bienestar hacia el futuro, pero no eran el lugar más adecuado, eran las tierras de los enemigos del pueblo de Dios. Los moabitas eran ese ejército opresor, como mencionábamos. Moab estaba, podemos decir, a la vuelta de la esquina, ¿no? Estaba ahí cerca del Mar Muerto, lo que hoy conocemos como Jordania. No era un lugar muy lejos para llegar, había que simplemente cruzar la frontera y ellos ya rápidamente estaban ahí, pero el pueblo era un pueblo enemigo, era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra. Y Dios puntualmente les había ordenado que ellos no tenían que tener ninguna relación con ese pueblo de Moab. Dice Deuteronomio 23:3, no entrará el amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, no entendemos muy bien qué motiva a Elimelech a esa decisión. Seguramente la situación apremiante que está viviendo, la necesidad, la extrema pobreza. Él está pensando en su esposa, en sus hijos, en su bienestar, en su futuro, pero todo esto lo lleva a salir del lugar que Dios había elegido para él. Para este momento del pasaje nosotros tenemos que tener en claro que Elimelech había sido llevado por Dios. Nos entendemos que había nacido en esa nación junto con Noemí. Él era del pueblo de Dios, ese era el lugar que Dios le había asignado, pero a causa de esta situación crítica y particular, él toma la determinación de salir del lugar que Dios le había asignado. Podemos decir entonces que Elimelech deja la tierra de abundancia. Ustedes saben el significado dice el versículo 1, que este varón era de Belén de Judá. ¿Saben el significado de Belén? Bueno, Belén significa casa de pan. Y curiosamente, o como dice alguien irónicamente, la casa de pan no tenía pan para la casa. Y es esto lo que mueve a Elimelech a salir. Pero curiosamente, Elimelech ahora determina dejar la casa de pan, la tierra de abundancia, para buscar sostén y bienestar en el territorio enemigo. Como decíamos, el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. O sea, Elimelech está ahora tan determinado, está en la desesperación de él, que él está dispuesto a dejar la tierra de abundancia, la tierra que Dios le había dado, para irse a buscar sostén y bienestar al pueblo enemigo de Dios, de ese Dios que él decía era su rey. Lo curioso de este pasaje es que él está buscando sustento material a expensas del sustento espiritual propio y de su familia. Este pasaje nos está diciendo
mucho respecto a la conducta de Elimelec, sus prioridades, su confianza, como de la nuestra. Nosotros somos llamados por el Evangelio a vivir un Evangelio práctico, un Evangelio genuino, un Evangelio que afecta todas nuestras relaciones y que tiene que llevarnos a la confianza en todas las situaciones. ¿Y qué es lo que nos está pasando en Elimelec? Dios es mi rey, decía Elimelec, en honor a su nombre. Pero en este momento en el cual tenía que descansar en ese Dios que él decía a su rey, él determina hacer otra cosa contraria a la que Dios hubiera esperado de un súbdito, de uno de sus hijos. Lo que estamos viendo es nuestra confianza, como nosotros reaccionamos frente a las adversidades, a las necesidades, a las situaciones extremas en nuestra vida. Al fin de cuentas, lo que va a mostrarnos es nuestra confianza en Dios. Nosotros podemos llenarnos la boca y decir, Dios es soberano, Dios es mi Padre, Dios es mi proveedor, pero en el momento en que yo necesito confiar en Él y no lo hago, lo que estoy haciendo es mostrando que todo lo que dije era falso, era superficial, era una frase hecha. Lo que Elimelec está haciendo, está poniendo en juego su vida espiritual, la vida espiritual de su esposa y de sus hijos, buscando un bienestar contrario a lo que Dios había determinado para su vida. Él de alguna manera está escapando de la tormenta que Dios había preparado para él y toda la nación. Él quiere escapar de esa disciplina de Dios. Él está escapando de lo que Dios había ya determinado para su vida. Dice David, ¿acaso podré escapar de Dios? Si me fuera a los cielos, ahí está Él. Si me fuera a lo más profundo del mar, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Eso es lo que Elimelec no tenía presente. Él pensó diciendo, bueno, me voy acá de Belén, de esta pobreza, me voy a otro lugar, me voy a Moab, no importa, es el peor de los lugares, pero me voy a ir y ahí voy a ser feliz, ahí voy a tener un buen pasar, una buena vida. Elimelec se olvidó que Moab también era gobernado por Dios, que Dios aún en su soberanía tenía el completo control de los enemigos que vivían en Moab. Y así actuamos muchas veces nosotros, tratando de escapar de las cosas que Dios trae a mi vida o de los llamados de Dios para honrarle, para servirle a Él. Y digo, no, me voy a otro lugar porque no, allá va a ser mejor. Y caemos en cuenta con dolor de que donde nosotros vamos el problema va con nosotros, porque es eso lo que Dios tiene para nuestra vida. Alguien decía, a modo de una pregunta retórica sobre Elimelec, le decía, Elimelec, ¿vale la pena poder comer un dulce bocado de pan a costa de la salud espiritual de toda tu casa? ¿Es correcto, buscando la paz económica y el bienestar económico, sacrificar la vida espiritual de toda tu familia? Claro, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Y es fácil confiar en Dios cuando hay alimento y abrigo en la casa. Es fácil confiar en Dios cuando hay trabajo y prosperidad, cuando hay salud y cuando hay bienestar. Pero de eso se trata la prueba, de eso se trata la aflicción, las situaciones críticas en nuestra vida. Enseñarnos y llevarnos una y otra vez a confiar completamente en ese Dios que es soberano y Señor de todas las circunstancias. De eso se trata. Cuando todo está bien, claro, confío en Dios. Quiero congregarme, quiero cantar, quiero estar con los hermanos y esto y aquello. Pero cuando las cosas son difíciles, es cuando uno más tiene que buscar a Dios. Y indudablemente no se trata de un esfuerzo humano porque no lo podemos. Se trata de confiar en Dios y descansar en su ayuda y en su socorro.
Lo que Elimelec debería haber hecho era permanecer en Israel buscando a Dios, esperando la restauración del pueblo, buscando la restauración espiritual de la nación, esperando que Dios en su misericordia, como ya lo había hecho y como más adelante veremos en el libro que lo hace, esperar en Dios y ver cómo Él provee para las necesidades de su pueblo. Pero la tendencia natural del hombre, la tendencia humana es escapar de estas situaciones, de los momentos críticos, olvidarnos de que Dios nos puso ahí con un propósito. Dice la palabra de Dios, Él ha determinado algo. ¿Quién lo cambiará? Tengo una buena y una mala noticia, hermanos. Cuando Dios determina algo para tu vida, llegará, sea bueno o sea malo. Pero aún sea bueno o sea malo, siempre su gracia está empapando esa situación. Es algo que viene de parte de la gracia de Dios, es algo que necesitamos, es algo que va a afectar nuestra vida a tal punto que va a producir ese cambio que Dios espera en nosotros, sus hijos. Dice el Señor en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, no sé la historia de todos nosotros, pero entiendo que en algún momento nos tocó vivir algo muy, muy leve en comparación a lo que vivió Elimelec. Pero en algún momento nos tocó atravesar necesidad. En algún momento nos tocó no tener que comer. En algún momento nos tocó no tener trabajo. En algún momento nos tocó que estar sin saber a dónde acudir. Y nuestra reacción en esa situación demuestra nuestra verdadera y genuina confianza en Dios. ¿Se acuerdan cómo reaccionamos? Reclamando a Dios, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, quizá es un poco la situación que Elimelec está viviendo. Y el Señor nos dice que nuestra prioridad debe ser no lo material, no lo económico, sino lo espiritual. Busquemos el reino de Dios. Y muchas veces ese sufrimiento al cual Dios nos lleva, esa pobreza, esa necesidad, esa enfermedad, es en pos del reino de Dios en nosotros. Es para que Cristo se haga más visible, es para que nuestra confianza en Él sea más genuina, más fuerte, más real, más arraigada en su verdad. Lo que cada hombre debe saber, hombres que ya tienen familia y hombres que formarán familia en un futuro, es que no podemos cambiar nuestro bienestar espiritual por un bienestar económico. Hermanos, jefes de familia o que serán jefes de familia, no todo vale para salir de la crisis económica. Hay un sustento que es más importante y que debemos priorizar por encima de todo bien material. Esto no quiere decir que si nosotros tenemos un bien pasar, o un bien económico, o un buen trabajo, estamos en pecado contra Dios de ninguna manera. Ni siquiera está mal buscar eso. El tema es qué está reinando en nuestros corazones. Las dificultades pueden ser una tentación para abandonar la ley del Señor, sus estatutos, y salir del cuidado de Dios, abandonar el lugar que Dios nos ha dado para aventurarnos a un futuro incierto y trágico, como lo vemos en la familia de Elimelec. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero tenemos el ejemplo de Lot. Lot también dice que luego de un conflicto entre su tío Abraham, porque tenían mucho ganado y se peleaban los pastores por quién tomaba el agua, quién comía el pasto, entonces Abraham sabiamente dijo, bueno, elige un lugar donde te vas a ir con todo tu ganado para no tener problema. Y dice que él miró la llanura, lo mejor del campo. Resulta que ese lugar estaba muy cerquita ahí
un lugar fronterizo a Sodoma y Gomorra, y ya sabemos cómo termina su historia. Él priorizó el bien material por el bien espiritual, y toda su familia, él, su esposa y sus hijas, terminaron en un lugar terrible, del cual solo Dios pudo sacarlo. Está mal buscar lo material poniendo en juego y en riesgo nuestra vida espiritual. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un relato muy apropiado y muy acorde a la situación que está viviendo Elimelec. No podemos decir que Elimelec era un hombre avaro, que amaba el dinero, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero debemos meditar nosotros, considerando la vida de Elimelec muy bien en los tiempos o a la hora de tomar decisiones. Porque a veces nuestro bienestar espiritual está en juego por nuestra búsqueda material. Muchas veces nuestras búsquedas de prosperidad esconden un amor al dinero y una búsqueda de paz y tranquilidad en los bienes materiales y no en Dios. No podemos negociar nuestro bienestar a costa de la vida espiritual. Aún Dios sigue siendo Dios en nuestras necesidades. Aún Dios sigue siendo Dios, proveedor y sustentador. Debemos seguir poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en Él. El versículo 2 de Ruth, capítulo 1, dice: aquel hombre se llamaba Elimelec, su mujer se llamaba Noemí. Es como que él hace una presentación de la familia. Bueno, este es el hombre, Elimelec, esta es la mujer, Noemí, y estos son el nombre de sus hijos, Malón y Kelión. Dice que Malón era el hombre más malo de la Biblia. Malón, era muy malo. Y estos eran de Belén, de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Bueno, ¿se acuerdan? Versículo 1, él está ahí viviendo una situación y determinan irse, y ahora nos dice el versículo 2 que ellos se instalan, por eso dice, se quedaron ahí en Moab. Y dice versículo 3, no sabemos qué tiempo pasa entre que ellos llegan a Moab y se instalan y tienen su vida, hasta lo que dice el versículo 3, que donde dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, Elimelec sale del lugar de la casa de pan, sale de la tierra que Dios le había dado, sale del cuidado y de la protección de Dios, se va a buscar un mejor futuro, una mejor economía para él y para su familia. Quiero otro lugar, quiero progresar, quiero mejorar, me voy. Se lleva a su familia, llega a un lugar y quizás dijo: bueno, buen hombre, has trabajado mucho, mira cuánto has recogido, agrandaré los graneros y comenzaré a comercializar, y mañana haré esto y haré aquello. Y dice la Biblia: necio, todo lo que has conseguido, ¿para quién será? Porque esta noche vienen a buscar tu alma. Y así fue. Elimelec, tan afanado, dejó la casa de pan, dejó la casa de Dios para irse un mejor pasar económico. No sabemos si lo consiguió o no, lo que sabemos es que le duró poco, porque dice el versículo 3 que Elimelec murió, dejando a su esposa Noemí viuda con sus 2 hijos. Lejos de encontrar el bienestar económico, lo que él encontró es desolación y luto. Y así es como sigue la historia, ahora sin Elimelec, centrada ahora en Noemí. Era muy importante para la época la unidad familiar, porque no solamente era un núcleo fuerte donde se sostenían unos a otros, el esposo y la esposa y a los hijos, sino que toda esa familia era como una gran empresa donde todos trabajaban, donde todos de una u otra manera se ayudaban a progresar económicamente. Y ahora con la pérdida de Elimelec, esa empresa comenzó a tener sus trabas, sus problemas. Si había que trabajar, se trabajaba por el bien común y buscando progresar y conseguir una mejor situación económica. Pero la desgracia visita ahora una vez más a la familia de Elimelec y es el primer afectado, es la primer baja de la familia.
Dios quiere llevarse a Elimelec. Si él se quedaba en Belén, moriría, no lo sabemos. Lo que sabemos es que él salió de la tierra de Dios, se fue a otro lugar y encontró la muerte. Ahora lo que vemos es que él había dejado a su familia en una situación bastante crítica. Noemí se quedó ahora viuda con sus hijos, lo que debería ser un tiempo corto para salir del paso y para progresar. Pasó 10 años, es lo que vemos ahí en el versículo 4. Dice que sus hijos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. No sabemos cuál era el plan, no sabemos si era 1, 2, 3, 5 o más años. Lo que vemos es que el tiempo creció, el tiempo se expandió, a tal punto que ahora estos hijos están en situación de casarse y se casan con 2 mujeres que no debían casarse. No solamente están en un lugar que no debían estar, sino que ahora van a ser familias con personas que no debían hacer familia. Elimelec muerto, Noemí está sola, sin su esposo. Sus hijos ahora van a tomar decisiones equivocadas, una decisión necia, porque se van a casar como a mujeres moabitas, cuando está prohibido por la palabra de Dios contraer matrimonio con pueblos extranjeros. Dice Deuteronomio 7:3, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos, y te destruirá pronto. Bueno, algunos aducen que esta era la situación por cómo terminan los hijos de Noemí, ¿no? Porque no solamente muere Elimelec, sino que lo que vemos en el versículo 5 es que murieron también los 2 hijos de Noemí. Muere Elimelec, muere Malón y Kelión, y entonces esta pobre mujer ahora queda privada de sus 2 hijos, de su marido, queda ella en el completo desastre. Imagínense, si ya era difícil para una familia poder subsistir estando su esposo, quien podía trabajar, sus hijos, quien podrían colaborar, ¿cómo va a ser ahora una mujer sola, una mujer ya adulta, una mujer viuda, sin hijos, sin quien la pudiera socorrer y ayudar? Ella está en la completa desolación. Indudablemente es ahí donde Dios quiere llevarla. Indudablemente es ahí donde Dios quiere llevarnos, si no es que nos llevó, si no es que nos llevará. A la completa desolación, donde no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos, solo Cristo. Solo el Dios de dioses, el Señor de señores. Y esta es la situación en donde nuestras vidas se cruzan y se emparejan. Es donde nosotros nos sentimos a veces bastante familiarizados con los personajes bíblicos. Noemí es una mujer viuda, una mujer mayor, una mujer que ha perdido a sus 2 hijos, además está pobre, además es extranjera y está absolutamente desamparada. Una situación muy similar a la que el Señor nos encontró cuando estábamos sin Él. Dice Pablo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, así estábamos. Pero ese Dios que socorre a los indefensos, ese Dios que socorre a los que están abatidos y desamparados, apareció en escena una vez más. Dice versículo 6 Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. ¿Por qué? ¿Por qué volvió? Porque tenía añoranzas de su tierra, porque extrañaba su nación, sus amigos, sus familiares. No, dice que ella volvió a la tierra, a la casa de pan, porque se enteró que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios apareció en escena, como siempre lo hace en todos los acontecimientos de nuestra vida y de cada nación y de cada generación. Dios es el que da el primer paso.
Dios aparece en escena. Dios está dispuesto a socorrer a su pueblo. Dios está dispuesto a socorrer a su nación. Dios está dispuesto a socorrer a sus hijos. Noemí escucha esta grata noticia, este evangelio de la prosperidad. Dios está bendiciendo a su pueblo con pan, una vez más, como tantas otras veces. Ella no ha visto nada, ella no ha palpado nada, ella ni siquiera vio la calidad del pan que Dios les estaba proveyendo. Pero ella tiene una confianza ciega ahora en Dios, luego de la aflicción. ¿Se acuerdan? Lo leíamos el domingo pasado, si no recuerdo mal. Bueno fue haber sido afligido. Bueno fue para mi alma haber sido afligido, como decía Job, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No tengo otro lugar, no tengo otra esperanza, no tengo otra confianza, solo tengo que confiar en Dios. Ese es el momento en que Dios nos va a llevar en nuestra vida. Quizás a perderlo todo, quizás a sacarnos todo, o quizás a ponernos en una situación donde nada nos importa y donde solo encontraremos consuelo y esperanza en Él. Eso es lo que está pasando con Noemí. Buenas de gran gozo, Dios está socorriendo al afligido. Buenas de gran gozo, eso es lo que ella escuchó, eso es lo que lo motivó ahora a escapar. Ella se va de Belén junto con su familia por una cuestión de necesidad. Ahora vuelve a Belén por una cuestión de necesidad, pero no una necesidad material, una necesidad espiritual. Sí, había falta de pan, había falta de sostén, de alimento, pero su motivación es: Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios está obrando en su pueblo. Noemí regresó a los campos de Moab porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y esto era una luz de esperanza, una luz de que Dios estaba obrando, restaurando a su pueblo. Entonces, Noemí con sus nueras ahora viudas las anima y les dice: volvamos a Belén. Volvamos a Belén, a la casa de pan, no en busca del pan material, no en busca del pan físico, sino que volvamos a Belén para tener un encuentro con el pan del cielo, tener un encuentro con aquel que dijo: he aquí el pan de Dios, el que descendió del cielo para llenar nuestras almas de su ser, de su gracia. Y hermanos, haciendo una analogía rápida de nuestras vidas, pensando en el Elimelec, la situación que ellos vivieron, a veces tenemos nosotros lo que muchos dicen una incredulidad ahí soterrada, escondida, ¿no? Venimos, cumplimos con nuestras obligaciones espirituales, nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, pero aún arraigamos en el corazón una incredulidad que afecta nuestra confianza y nuestra relación con Dios. Y quizás, al igual que Elimelec, queremos dejar la casa de pan para irnos a Moab, a tierra enemiga. Y pensamos que, bueno, no, ya estoy cansado de la fe, de la iglesia, estoy cansado de todo esto, no quiero vivir, me siento como que necesito algo más y quiero buscar en mis propias fuerzas, en mi propio criterio, algo mejor. Y tomamos la triste determinación, como Elimelec, de alejarnos de Dios, seguir nuestro criterio, nuestro corazón. Y él es un ejemplo de cómo terminan las cosas. Él es un ejemplo de cómo un perfecto plan se puede transformar en un desastre. Elimelec es el claro ejemplo de cómo el hombre proyecta en su fragilidad un montón de cosas que nosotros decimos: no, pero voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir acá, voy a hacer... Y Dios dice: vos vas a hacer lo que yo diga. Y eso fue lo que pasó con Elimelec, y eso es lo que puede pasar en nuestra vida. Por eso nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra búsqueda tiene que estar centrada solamente en Dios.
en agradarle a Él, en conocer y seguir en su voluntad, en volvernos una y otra vez a Belén, a la casa de pan, a tener un encuentro con ese Dios que gobierna sobre todas las cosas, con ese Dios que gobierna y reina sobre nosotros. Hermanos, un último versículo está en Efesios, el capítulo 2. El versículo 4. Dice Pablo, luego de hablar de, cuál era nuestra situación espiritual, que estábamos muertos, que andábamos arrastrados, siguiendo las corrientes de este mundo, arrastrados por esa corriente, que andábamos siguiendo los deseos del príncipe de la potestad del aire, que andábamos como hijos de desobediencia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo. Hermanos, nuestra historia es la historia de Noemí. Nuestra historia es la historia de Elimelech. Estamos ahí en la miseria y en nuestra fuerza tratamos de resolver nuestros problemas materiales, ignorando que nuestros problemas son espirituales y que el único que puede socorrernos es Dios, pero no lo podemos ver. Entonces es necesario la intervención divina, es necesario que Dios se haga presente en nuestra vida, y muchas veces Dios habla por medio de su palabra, otras veces Dios va a hablar en nuestra vida por medio de una situación, por medio de un problema, de un conflicto, de una enfermedad. A veces Dios tiene mensajeros difíciles de concebir o de esperar, pero Dios está hablando a cada uno de nosotros según la situación que hoy nos toque vivir. No sé cuál es la situación particular y personal de cada uno, pero Dios nos está hablando y nos está llamando que volvamos a Él. Así como lo hizo a Noemí en Moab, tierra enemiga. Ellos habían en su infidelidad determinado alejarse de Dios, pero aún Dios en su amor los buscó y los trajo a donde Él estaba obrando. Ese es nuestro Dios, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y Pablo dice que la razón por la que Él hizo eso es para mostrar a través de nuestras circunstancias las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, hermanos, Dios no tiene ninguna obligación con ninguno de nosotros. Dios no tiene por qué bendecirte, Dios no tiene por qué buscarte, Dios no tiene ningún interés en que nosotros estemos con Él. Pero Él lo hace por amor, para mostrar su amor por nosotros, para mostrar su amor por el Hijo, para mostrar su bondad y su misericordia para con su pueblo. Por eso trajo a Noemí de tan lejos lugar, por eso la trajo otra vez a Belén donde Él estaba obrando, y por eso a veces Dios, por medio de quebrarnos el corazón y de ponernos situaciones extremas en nuestra vida, nos pone en un lugar donde Él quiere que estemos, con el corazón quebrado, pero con el corazón abierto para recibir su disciplina, su instrucción, su santificación, su enseñanza, su gracia y su paz. Hermanos, esta enseñanza nos lleva a considerar a Dios como ese Dios soberano, como ese Dios que socorre al afligido. Y Él es el que aflige, Dios es el que aflige, y dice en la palabra de Dios que no lo hace con malicia, sino con la intención de ayudarnos y de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Estás afligido? ¿Estás pasando un momento difícil? Es una gracia de Dios. Es el medio, el instrumento, el lazo de amor que Dios está usando para llevarnos a Él. Hermanos, volvamos a Dios. Volvamos como Noemí a la casa de pan, volvamos en busca de ese Dios todopoderoso que está obrando, que obrará en nuestra vida y para la gloria de su nombre.
Esta es la primera enseñanza, un poco introductoria acerca de la vida de Ruth, de Noemí, pero también de nuestra vida. Y lo más interesante es que debemos pensar en esto, en este Dios, en esa voluntad soberana y determinada de Dios de obrarnos. Cuando nosotros no permitimos o no queremos obedecer a la voluntad revelada por Dios, Él va a quebrarnos, Él va a fracturarnos, Él va a ponernos en una situación en donde nosotros vamos a cuestionar hasta nuestra fe, pero para que al fin de cuentas nosotros podamos volver a Él, a un lugar de refugio, de paz, de aliento, de satisfacción, de alimento para nuestras almas. Un Dios que socorre al afligido. Si hoy estás pasando un momento difícil, entonces volvámonos a Dios. Él es un Dios que socorre al afligido. Hermanos, oremos y terminemos con esta parte.